Cordial saludo, nos encontramos en la casa de Francisco Galindo, egresado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia como profesional en comunicación social. Actualmente es empresario. Él nos va a responder las preguntas para la clase de Cultura Política. Bueno, para determinar cuáles son las diferencias y similitudes que existen entre nación, gobierno y Estado, hay que definirlas cada una. Empezaremos por la nación. La nación es un conjunto de personas que comparten una serie de características inherentes. El Estado como tal es el conjunto de las instituciones que regulan la vida política dentro del territorio nacional, dentro de unos límites. Ese es el Estado. ¿Qué diferencias hay? Pues la primera, entender que el gobierno hace parte del Estado y como tal se encarga dentro de un periodo de tiempo limitado de administrarlo. Por ejemplo, ahorita, las elecciones del año pasado, sobre un nuevo gobierno que tiene 4 años para administrar al Estado, para administrar esas instituciones. La principal diferencia radica en que el gobierno primero tiene una duración limitada, mientras que el Estado y la nación permanecen en el tiempo. La segunda diferencia, el gobierno se encarga de administrar de alguna forma la ley durante ese tiempo determinado. Sin embargo, las leyes se determinan en otras estructuras que pertenecen al Estado. La participación política hace alusión a las acciones que nosotros como ciudadanos podemos tomar ante alguna decisión o situación política como tal que se esté dando en el país. La democracia hace alusión pues al poder que tenemos todos como ciudadanos de participar en consenso para la toma de decisiones o para elegir unos representantes, hablándolo desde el punto de vista electoral. Sin embargo, la democracia se autoanula o queda anulada cuando por parte de los ciudadanos no existe la participación política. Es decir, que la participación política es una herramienta esencial para que la democracia exista, ¿sí? No puede existir la una sin la otra. No podemos hablar de democracia en un país donde no exista participación política y no podemos hablar de participación política sin democracia. Política hace alusión a las acciones que se toman, digamos que desde el gobierno, en busca de el beneficio general, el beneficio de toda la sociedad colombiana en este caso. Lo político hace alusión a la vida política y de alguna forma es lo que regula esa vida política, verificando que las acciones que se generen en el proceso de la vida política sean acciones realmente políticas y no unas acciones que terminen beneficiando a un grupo en particular ante intereses particulares. Bueno, ¿qué compone la cultura política? Creo que los principales componentes son los valores, las creencias y las pautas que generan las acciones políticas, ¿sí? Desde que esos 3 elementos estén claros, podemos hablar de cultura política. De lo contrario no. De lo contrario no existe una cultura política. Estos 3 elementos afectan todo el proceso que se debe dar para que exista un gobierno, para que exista el Estado. Sin esos elementos y sin una existencia de una cultura política, pues no se puede. Bueno, ser un ciudadano implica estar y cumplir las reglas y las normas que se decretan en el Estado, ¿no? que existen en el Estado. Los deberes y los derechos, pues hay que recordar que detrás de cada derecho hay unos deberes que cumplir, ¿no? Entonces, si el derecho a la vida, si usted tiene derecho a la vida, pues usted tiene que respetar la vida de los demás, ¿no? Entonces, los derechos son todas esas, digamos que son todas las leyes, todo lo que nos respalda el pertenecer a una sociedad y ser ciudadanos, pero estos demandan unos deberes que nosotros debemos cumplir para garantizar los derechos de los demás.
Las similitudes que hay entre Estado, nación y gobierno están relacionadas precisamente con el conjunto de personas que conviven dentro de un país, dentro de sus normas jurídicas, políticas, sus costumbres culturales, religiosas, el idioma que tienen, las comidas, los territorios que manejan. Digamos que esos son elementos que tienen en común estos tres conceptos. Y diferencias que tienen entre los tres conceptos, pues la nación está referida al conjunto de personas, de habitantes y de características propias de quienes habitan un país. Y el gobierno, el Estado hace referencia específicamente como a la organización jurídica y política de ese grupo de personas que es de ese grupo de personas con características comunes en un territorio, es decir, la nación. El Estado es el ejercicio propio de lo político y lo jurídico de la nación. El Estado permanece a través de los años, las décadas, está por encima de un gobierno, porque finalmente es quien debe ser realmente el garante de las personas de la nación. Bueno, las similitudes que hay entre la participación política y la democracia es que las dos necesitan para existir el voto, la opinión de las personas que viven en una nación, que conforman un país, las personas que legalmente están habilitadas para tomar decisiones jurídico y políticas en un país. En eso se parece la democracia. Y las diferencias que hay entre la participación política y la democracia es que digamos que la democracia depende un poco de la participación política, pero no necesariamente quien ejerce la participación política está dentro del modelo de la democracia. La democracia es un modelo de gobierno, una forma de gobernar o de organizar en lo administrativo una nación, mientras que la participación política tiene que ver con el ejercicio pleno de hablar, reflexionar o proponer algo relacionado con la administración de la nación. Es decir, cualquier persona que tenga la conciencia para reflexionar sobre su nación, sobre la forma en que está siendo gobernado, puede tener una participación política en un debate, en un lugar público donde exprese sus ideas y donde sean retroalimentadas. Más sin embargo, no significa que esto sea parte total de la democracia. La política hace parte de una ciencia donde se estudian los procesos administrativos, jurídicos, políticos, de administración de una ciudad o de una nación en pro del beneficio del ciudadano, ¿cierto? Ahí es donde está la diferencia, creo yo, muy importante, porque lo que llamamos comúnmente política en nuestro país nunca está en beneficio del progreso del país o de los ciudadanos, sino está en beneficio de las clases de élite que históricamente nos han gobernado. Entonces, la política realmente es una palabra, es un concepto, es una ciencia muy bonita que permite, aplicada de manera honesta, permite realmente el desarrollo y el progreso de un país y el beneficio de la mayoría de sus ciudadanos sin importar su clase socioeconómica. Lo político está más relacionado con el asunto, como ese tal vez esté relacionado con el objeto de la política, como situaciones o circunstancias que se pueden politizar y por eso se vuelven temas políticos, porque pueden permitir que hayan diferentes puntos de vista, son temas, son objetos, son circunstancias o proyectos en los que pueden opinar diferentes partes de la ciudadanía frente a eso. Entonces, lo político es un asunto de importancia administrativa, jurídica, para la nación, para la ciudad, donde diferentes personas con gran estudio o sin gran estudio y con posibilidad de decisión o no de decisión frente a ello, pueden opinar. Son temas de opinión controversiales
que permiten también el desarrollo de la política. La cultura política está relacionada con lo que se mueve en torno a la política. Entonces, digamos que la cultura política son todas esas costumbres, son esas creencias, son esas acciones reiterativas, sean positivas o sean negativas, que se dan en torno a lo político. Ser ciudadano, primero hay que hacer parte de una nación, hay que ejercer muchos deberes, hay que cumplir con las características que tiene cada país para reconocer la ciudadanía. En nuestro país, quien tiene 18 años, tiene cédula y empieza a ser un ciudadano legalmente reconocido. Un buen ciudadano debería conocer por quién vota, qué hace el que vota, y también debería tener la conciencia de decir: me equivoqué al votar, y no volver a cometer los mismos errores. Entonces, digamos que la suma de buenos o de malas elecciones de los ciudadanos es la que lleva a los gobernantes que tenemos, por ejemplo, en Colombia en la actualidad. Entonces, el gobierno es un reflejo de la buena o la mala ciudadanía que hemos ejercido, la conciencia de que realmente a quien estamos eligiendo lo estamos eligiendo no solamente para nosotros, lo estamos eligiendo estrictamente para todas las personas que conviven cerca de nosotros y muy lejos: La Guajira, la Amazonía, el Chocó, Guainía, Bichá, etc. Entonces no solamente es para nosotros, sino es para todos.